Imaynalla kashankichik yachakukuna, tukuy nikichikpaqa hatun kachun. Kay takitaqa uyarirqankichikchu. ¿Escucharon esta canción? ¿Saben qué es lo que está queriendo decir en español? Manayachaspaqa heparikuy. Y si no sabes, quédate porque lo vamos a traducir. Ajina Kaspaqa, Callarina Kachum. Y el título de esta canción es Ay Señor Padrino. Uyarina Kachum. Primero escuchemos. Bien, ahora sí vamos con la traducción. Lo primero que dice es Kan Huchayuh Kanki. Kan Huchayuh Kanki. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tú eres el culpable o tú tienes la culpa. Y muchos probablemente me pregunten, ¿pero dónde está el verbo tener en esta oración? Pues el sufijo yuh que tiene hucha, yuh, y el verbo kai, los dos forman el verbo tener. Por eso esta oración se traduce tú tienes la culpa o directamente tú eres el culpable. ¿Qué más dice esta canción? Mana munashachta, kasarachiwanki. Mana munashachta, kasarachiwanki. Bueno, significa me hiciste casar sin que yo quisiera. Me hiciste casar sin que yo quisiera. Kasarachiwanki, pues es el verbo que viene del español, casarse. Lo que netamente tendría que haber sido acá, sawarachiwanki, ¿ya? Sawarakui es el verbo casarse en quechua, pero así está bien. Entonces, kasarachiwanki, me hiciste casar, mana munashachta, sin que yo quisiera. Eso es lo que está diciendo en esta parte. Ajinatachawa tatukukuy takura huawkei sawarakuy nimpi tusurishasaj. Arin, rispallapuni. Continuemos con la traducción. Y en esta parte dice de la siguiente manera. Alvarillo sacha alku chikunapaj. Alvarillo sacha alku chikunapaj. Bueno, alvarillo sacha significa el árbol de alvarillo. Y alku chikuy, bueno, pues ¿cómo traducimos esto? Alkuchikunapaj. ¿Existe el verbo agriarse? ¿Existe el verbo agriar? Creo que no, ¿verdad? GPT, Castilla sin mipi agriar sitiancho. No creo que exista ese verbo en español. Pero bueno, en quechua tenemos el adjetivo calificativo que es alku, que significa agrio. Y de este adjetivo calificativo lo podemos convertir en verbo en quechua, que sería alkuchikuy. Esta parte nos presenta una metáfora donde el árbol de alvarillo representa a la vida de casados. Y la vida de casados pues no siempre es lindo, no siempre es dulce, no siempre es hermoso, sino que podemos conocer otro tipo de etapas. Y por eso más abajo dice Imapaj casaran, o sea, ¿para qué se casan? ¿No? Imapaj casaran, wawa chukunampaj. ¿Para qué se casan? ¿Para qué se casan si no es para mecer un bebé? ¿No? Wawa chukunampaj. Una chacuncha de chacojuna, vayamos a repasar una vez más. El primero que dice Kam huchayuh kanki. Tú tienes la culpa. Mana munashachta kasarachiwanki. Me hiciste casar sin que yo quisiera. Alvarillo sacha alkuchikunapaj. Que la vida de casados no siempre es perfecto. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué se casan? ¿Para qué se casan si no es para mecer a un bebé? Y si tienes otra interpretación de esta canción, lo puedes dejar ahí en los comentarios. Y si tienes otra música que podamos traducirlo, también lo puedes dejar ahí. Ajina Kaspaqa y Achakujuna, Huascutica Macacho, Tincuna Cama. Imapaj kasaran, wawa chukunampa.
Claro, para los padrinos. A ver, garzón, suegra mucha. Acá vamos. Esos ganchitos. A ver, a ver. ¡Salud! Alvarillo Sayan, al cuchikunapa, ima pa casaran, wawachukunampa. Ima pa casaran, wawachukunampa.